José Alfredo Hernández, soy naturalista y divulgador ambiental y estamos en la Ribera del Duero a su paso por la ciudad de Zamora, concretamente en la playa de Los Pelambres. Me llamo María José, soy guía habilitada por la Junta de Castilla y León y nos encontramos en la ciudad de Zamora, en concreto en las aceñas de Olivares. Mi nombre es Jesús Ángel Hernández Alonso, soy el técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora. Soy Pablo Novo, el concejal de Obras, Infraestructuras, Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, y en este idílico lugar en el que nos encontramos, en este paseo con encanto, es el del Parque de Olivares. Me llamo Juan Francisco Rodríguez, soy educador ambiental del PRAE, un parque situado en Valladolid que se inauguró en 2009. Soy Rafael Morillo, jardinero del PRAE en Valladolid. Es uno de los emblemas de la comunidad. Paseamos por las orillas del río Duero a su paso por Zamora. Nos encontramos en las aceñas de Olivares, uno de los varios conjuntos aceñeros que tenemos en la ciudad de Zamora. En concreto estamos en la margen derecha. Las aceñas de Olivares, reconstruidas ya hace varios años, son unas aceñas del siglo X. En la primera mitad del siglo X ya tenemos documentos que nos hablan de ellas y funcionarían hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, siendo una de las grandes industrias de la ciudad de Zamora. Consisten en una serie de ruedas que se llaman ruedas vitruvianas, unas ruedas verticales que están en el exterior y en ese sentido son diferentes de los más característicos molinos de agua que aparecen en los ríos, mucho menos caudalosos. Conocida como la ciudad del románico, es la ciudad donde más edificios de esta época se conservan, murallas, el castillo, algunos edificios de uso civil, como por ejemplo estas aceñas en las que nos encontramos y otras que hay distribuidas dentro del término municipal de la ciudad de Zamora, algunos puentes también que se pueden ver aquí en el río y sobre todo muchísimos templos de aquella época. Como esa ciudad de Zamora se hizo tan importante por las murallas, por el espacio elevado en el que está y porque además el río Duero era la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Luego ya en el siglo XIX y XX los ríos dejaron de ser quizás tan protagonistas para ser, era un poco la trastienda, se bebía muy de espaldas al río Duero. Pero bueno, afortunadamente, no solo en Zamora, creo, sino que en otros muchos lugares, los ríos se han ido adecuando y se han ido arreglando las márgenes, haciendo paseos, recuperando la fauna, la flora y hoy en día yo creo que ha pasado a ser un protagonista, de nuevo un protagonista importante en la vida cotidiana de los zamoranos que vienen muy a menudo a pasear por las orillas del río Duero, tanto por la margen izquierda como por la margen derecha. Tenemos varios puentes, aunque serían 3 los puentes que verdaderamente dan servicio al centro, más el centro de la ciudad de Zamora. El puente más antiguo es el puente de piedra, aunque antes se llamaba Puente Nuevo, porque se puede apreciar también en el río restos de un antiguo puente. Y en el siglo XII, en 1167, tenemos el primer documento que nos habla ya del puente que en aquellos tiempos se llamaba el Puente Nuevo, en contraposición a este otro que era el Puente Viejo, y hoy en día se conoce con el nombre de Puente de Piedra. Es un puente románico que ya a principios del siglo XIII estaría en uso. Después, hasta 1900, 1901, no volvemos a tener otro puente más, que sería el puente que está más al fondo, que es el puente de hierro. Finalmente se construye otro puente, aguas abajo de donde nos encontramos, llamado de los Poetas, que ya se iba a inaugurar en el año 2013 y que hace ya que por fin el puente de piedra se haga peatonal, porque hasta entonces todavía soportaba tráfico rodado. Increíble, pero así era.
El río Duero es un protagonista imprescindible y esencial en nuestra comunidad autónoma. Nace en la provincia de Soria, en los Picos de Urbión, atraviesa prácticamente toda nuestra comunidad y especialmente pues, en algunos lugares como la ciudad de Zamora. Nosotros estamos en la margen derecha, pero desde la margen izquierda las vistas del río, de la ciudad de Zamora, en esa roca en la que está elevada, las murallas, las torres de las iglesias y demás, pero en las que el río desde luego es absoluto protagonista. Nadie se puede ir de Zamora sin ver la ciudad desde el otro lado del río, y si no lo ha visto, desde luego tiene que volver. Ahora mismo estamos en una zona recreativa que se conoce como la playa de los Pelambres. Es una zona con un gran potencial para la observación de aves. Desde luego la postal es impresionante desde aquí, ¿eh? Tenemos lo que podríamos decir de alguna manera un resumen de la ciudad, de su patrimonio histórico. La catedral, el castillo, las murallas, el palacio del obispo y las aceñas. Zamora es la última ciudad de Castilla y León, de territorio español, donde atraviesa el Duero, es donde ya es un río más grande, más potente, con más caudal, que ha recibido precisamente las aguas de otros de los ríos principales de su cuenca, como puede ser el Pisuerga y todos los afluentes como el Carrión, también los de la margen izquierda, Eresma, Daja, etc. Entonces aquí ya es digamos, un gran río, un señor río. Zamoranos vivimos mucho en torno al río, hacemos muchas actividades. Una de ellas precisamente, que además está ahora mismo aquí en verdadero auge, es precisamente el tema de la observación de aves. En este ratito así que llevamos hablando, no para de escucharse el trino, ¿no? Los trinos. Efectivamente, ahora estamos escuchando a un arrerillo común, que es un ave forestal. Aquí el arbolado no es como el de un parque o un jardín cualquiera, es mucho más interesante porque son álamos blancos, una especie nativa, autóctona, que forma parte desde siempre del bosque de ribera y con ejemplares viejos, con ejemplares añosos, que son los más valiosos ecológicamente. Encontramos en el barrio de Olivares, que es históricamente el antiguo barrio de los pescadores en el río Duero, y esta en concreto es una de las zonas estanciales más amplias con las que contamos en la ciudad. El río Duero, que a fin de cuentas pues es un elemento que también caracteriza a nuestra ciudad y a nuestra provincia, lleva siéndolo desde hace muchos años. De hecho, una de las principales inversiones que acontecieron en la ciudad fue precisamente el arreglo de los paseos del río, hace ya unas cuantas décadas. Estamos centrando bastante más las políticas turísticas en el río, con distintos tipos de actividades que antes no existían, buscándolo precisamente como un elemento también diferenciador, otro atractivo más que tiene la ciudad más allá del evidente patrimonio con el que contamos. Políticas centradas en distintos perfiles turísticos que desde luego pues hacen que en conjunto seamos una ciudad más interesante para visitar. La Confederación es la que dicta lo que se puede y lo que no se puede hacer respecto al Duero. Hemos puesto en funcionamiento una barcaza para cruzar el río, barcas tradicionales de los antiguos pescadores de este barrio, y es la Confederación la que permite, es decir, nos autoriza, pero marca siempre unas pautas de cara a lo que se puede o lo que no se puede hacer.
espacio pues encontramos distintas zonas estanciales, tanto de suelta de perros, espacios lúdico-deportivos, parques, es decir, es una zona bastante bien dotada y en la que acuden muchos zamoranos más allá de este barrio a descansar, ¿no? Directamente a tenerla como zona de esparcimiento. Si lo enclavamos en el contexto actual y a la vista de la emergencia climática a la que estamos abocados, tener este tipo de espacios mejora nuestra capacidad, nuestra resiliencia como ciudades de cara pues, a esas complicaciones que vamos a tener, esas altas temperaturas en las temporadas estivales, y porque un espacio magnífico como el que nos encontramos, con un frescor que desde luego no te lo aporta el hormigón de ese desarrollismo, ¿no? que se produjo en años pasados, y desde luego que toda política pública de urbanización de nuevos espacios o de reconfiguración de los espacios existentes tiene que tener siempre ese punto de construcción de nuevos espacios verdes, precisamente con esa motivación también. Estamos en un parque urbano, estamos situados a las márgenes del río Duero, en la margen derecha, y concretamente en el Parque de Olivares. Es un parque que disfrutan los vecinos para su paseo, para su suelta de mascotas y para venir con los niños a jugar a los parques que tenemos aquí, parques infantiles. Es una zona del paseo con encanto, porque este paseo es muy largo, tiene una longitud de 4 kilómetros o 5, todo lo que es la margen del río, de este lado y otros tantos del otro, o sea que sí, es un paseo con encanto. Pues aquí todo tipo de árbol de ribera, fresnos, que es lo que más abunda, donde estamos ahora mismo, esta zona toda es fresnos, tenemos también populus, tenemos moreras, algún olivo también, decoración de alguna rotonda, plátanos hispánica, lo que es un arbolado de ribera. ¿Cuáles son los enemigos que tiene este parque? Pues sobre todo el vandalismo. Los grafiteros hacen las suyas y entonces nos toca estar continuamente pues, repintando los parques. Estamos trabajando, por ejemplo, aquí había una especie, el olmo minor, que ha desaparecido debido a la grafiosis que en su día afectó a todo el mundo. Estamos ahora ya repoblando otra vez, intentando meter otra vez ese árbol, que gracias al Ministerio de Reto Demográfico y Transición Ecológica nos dona amablemente todos los años una partida y todos los años estamos reponiéndolo. ¿Qué edad tienen estos árboles que vemos en la margen del Duero? ¿Qué edades? Estos que han salido de forma espontánea, pues no te puedo decir, pero el resto del parque pues andará por los 30 años, 30-35 años. A través de sus raíces se van reproduciendo, son plantas casi invasoras, porque hay que mantenerlas un poco a raya, porque si no nos cubren todo lo que es la vista del río. De frente donde nos encontramos nosotros ahora hay una playa, allí en verano está perfectamente adaptado, hay socorristas, se ponen unas boyas para que se bañen en un espacio más o menos controlado. Hay islas, la construcción de aceñas y tal va provocando también la formación de islotes, de arena y tal, que antiguamente también se aprovechaban porque ahí crecía la hierba y entonces pues se aprovechaba para que el ganado pudiera pastar ahí y demás. Alguna más se formará probablemente a raíz del nuevo puente y demás, por los depósitos de arena que se van produciendo, sobre todo pues eso, por la construcción de los puentes, de las aceñas y demás. Sí, sí, hay bastantes, incluso algunas explotadas también para el ocio. Hay una donde hay un club náutico, donde hay piscinas.
Como podéis ver por aquí por el río hay algunas barquitas, representan las antiguas barcas de los pescadores, pero que ahora el ayuntamiento las deja en uso gratuito y entonces hay mucha gente pues, que puede hacer pequeños paseos, en especial en la época del verano. Luego muchísima gente viene a pasear, para observar las aves, hay diferentes espacios y hay muchos carteles que te informan pues eso, de la fauna y de la flora que nos podemos encontrar. En cuestión de aves es uno de los puntos con mayor número, con mayor diversidad de especies registradas en Castilla y León, concretamente 212 especies diferentes de aves. Sería el 7º punto en importancia dentro de la comunidad autónoma y el segundo en la provincia de Zamora después de las lagunas de Villafáfila. O sea, 212 especies de aves. ¿Por qué hay tanta variedad? Pues uno de los motivos es la diversidad de ambientes que convergen aquí. Es decir, tenemos aves forestales como el herrerillo que hemos escuchado antes, porque hay un buen arbolado de ribera, incluyendo el de las islas, que es otro elemento muy importante, la abundancia de islas, muchas de ellas no accesibles. También tienes aves de los medios palustres, lo que es la vegetación de este tipo de carrizos, espadañas, que alberga muchas especies que son características, por ejemplo el ave torillo, que es una especie de garza que aquí tiene una población muy importante. Tenemos también aves de los medios urbanos, porque estamos en la ciudad, estamos en medio de la ciudad, hay cigüeñas, vencejos, incluso aves que a lo mejor no nos parecen tan urbanas, pero que son originarias de los medios rupícolas, de las rocas, y que se están adaptando a vivir a las ciudades, por ejemplo, halcones peregrinos. Una pareja de halcones peregrinos que vive aquí en la catedral, precisamente en la Torre del Salvador. Hay bastantes aves de los medios agrícolas del entorno, sobre todo esta zona de aquí, de la margen izquierda del Duero, son barrios que realmente tienen todavía un carácter rural, con huertas, con antiguas zonas de cultivo, donde hay muchas especies características, por ejemplo, entre ellas el gorrión molinero. Eso es una gallineta, que es uno de los que vive precisamente en la vegetación palustre, nos está llamando desde ahí. Como no hay perros ni personas, pues ellas aprovechan a salir para comer, para picotear en el suelo como haría una gallina, por eso se llaman gallinetas, no por el parentesco, sino por la forma de alimentarse y de moverse. Y también las aves, digamos, propiamente, digamos, más ligadas al medio acuático. Por ejemplo, las garzas reales, que tenemos aquí una de las colonias más importantes de Castilla y León, colonia de reproductores de nidos, que las puedes observar tranquilamente, sin causarles ningún tipo de molestia y a una altura y distancia ideales, ni más ni menos que desde un puente urbano, desde el Puente de los Poetas, que es este que tenemos aquí detrás, que es un extraordinario observatorio. Puedes ver las garzas reales, puedes ver los martinetes, que es otra especie de la misma familia que las garzas, que se van a incorporar un poquito más adelante, todavía no han llegado. Garcillas boyeras y también especies de aves rapaces, como por ejemplo águilas calzadas, milanos negros, ratoneros, azores, etc. Otra especie muy característica, de las más abundantes y fáciles de ver aquí, porque realmente cada vez son más confiados, son los cormoranes, una especie típica también de zonas acuáticas, pero que aquí tenemos pues seguramente la densidad más alta de la cuenca del Duero. En concreto es álamo blanco, es una de las especies más típicas aquí del Duero, es una especie nativa, autóctona, que también en su momento pues, se utilizó bastante como especie de cultivo, de plantación, igual que ahora se planta el chopo híbrido. Aquí pues, te crea un entorno bastante natural. Yo siempre explico a la gente, esto no es como un parque urbano dentro de la ciudad, que tienes especies exóticas de todo tipo, que aunque también tiene digamos, una atención de jardinería, precisamente aves como ese gorrión molinero del que hablábamos antes, que era típico de las zonas agrícolas, pues aquí mantiene una población muy numerosa, tiene arbolado autóctono con huecos para criar y sigue teniendo, porque aquí no se utilizan herbicidas ni ningún producto químico, sigue teniendo semillas e insectos para alimentarse. Es una especie que en la mayor parte incluso de otras regiones de España se ha vuelto muy rara, prácticamente no hay, y aquí en Zamora tenemos la mejor población seguramente de Castilla y León y de las mejores de España. Una especie que suele estar en los pueblos, en las zonas agrícolas, pues aquí la tenemos en la ciudad.
También es muy interesante otro tipo de fauna de vertebrados, concretamente mamíferos, como las nutrias. Hay una población, no te voy a decir abundante, porque realmente las nutrias no son abundantes en ninguna parte, siempre tienen densidades muy bajas, ocupan territorios muy grandes. Aquí su presencia es habitual, todo el tramo está ocupado y se observan con cierta frecuencia. No es una especie que se haya vuelto demasiado confiada. Y otras especies muy interesantes aquí en la ribera del Duero, sobre todo porque son especies muy escasas y amenazadas y que no se encuentran ya en otros ámbitos fluviales y urbanos, son los galápagos, las tortugas de río, concretamente las dos especies autóctonas ibéricas que están presentes aquí en la ribera del Duero con buenas poblaciones, que son el galápago común o leproso y el galápago europeo. ¿Qué es lo que queremos hacer con este tipo de espacios? ¿Cómo los queremos gestionar? ¿Los queremos convertir en zonas verdes urbanas sin más? ¿Queremos, digamos, introducir muchos elementos artificiales o los queremos mantener, los queremos conservar en el estado más natural posible? A veces ahí es donde hay que hacer más pedagogía, todavía están arraigadas ideas, digamos, yo creo que de otros tiempos. Estamos ahora viviendo una crisis de diversidad biológica, una crisis climática, una crisis ambiental a nivel mundial. Es muy importante precisamente mantener en los entornos urbanos este tipo de espacios cada vez más naturales y que además precisamente unas cosas que aportan a los ciudadanos es el contacto con la naturaleza directo, con una naturaleza lo más digamos, lo menos artificial posible y en este caso además sin tener que desplazarte. Muchas veces pensamos que tenemos que ir para disfrutar de la naturaleza y ver todas estas maravillas a un sitio que está muy lejos y que está protegido, que es un parque natural. No es cierto y no es necesario. Precisamente muchas veces lo tenemos delante de la puerta de nuestras casas. Viajamos de Zamora hasta Valladolid para conocer un espacio muy especial. En el PRAE es un parque urbano situado en Valladolid que está dedicado fundamentalmente a la educación ambiental. Es un parque muy especial que depende de la Junta de Castilla y León. La extensión del PRAE es de 4 hectáreas. En él nos podemos encontrar muestras de paisajes de diferentes entornos de nuestra comunidad. Una pequeña porción de Castilla y León muy concentrada. No depende de un ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma. En el PRAE podemos encontrar en el entorno de la laguna, la que tenemos aquí detrás, ecosistemas de montaña, muestras de pinares, una zona que es el fitocalendario muy especial porque según el mes van aflorando diferentes plantas. Podemos encontrar una zona antropizada, tenemos unos paisajes que son naturales y muestras de paisajes antrópicos generados por el hombre.
es naturaleza. Lo que sí que es muy sostenible. Todo lo que aquí está generado con materiales reciclados, tiene también sistemas de alimentación de riego totalmente sostenibles. Intentamos, eso sí, pues que el impacto y la huella de carbono sea lo menos posible. Aquí hay un uso formativo porque se dedica mucho a la educación ambiental. Aquí vienen muchos grupos escolares, grupos de diferentes asociaciones, pero también tiene un uso familiar, recreativo. Mucha gente viene a pasar, como es un parque abierto, un parque público, pues mucha gente viene a pasear por él, a pasar a lo mejor la tarde, jugar con los niños. Entonces, bueno, tiene varios usos. Estamos en la zona del fitocalendario. Como su nombre indica, es una zona donde según los meses del año florecen unas plantas u otras. Digamos que esta zona es, bueno, como antes he dicho, más antropizada. El ecosistema vertical. Evidentemente eso no es natural, unas estructuras que suelen estar mucho en las ciudades para dar verdor a las ciudades, y de ahí se refleja muy bien el ciclo del agua, porque eso se riega con agua de la laguna, cada vez es agua de la acequia que tenemos al lado, y agua de lluvia, aquí todo se reutiliza, con un motor generado por energía eólica. Con esa energía se sube el agua hasta arriba, allí va filtrándose, además de forma natural, porque hay piedras, entonces el agua va filtrándose de una forma muy natural, riega los estratos que están más abajo. Entonces, bueno, pues es una cosa muy sostenible. La fauna ha sido un poco una fauna que ha surgido. También, al final, como el agua de la laguna se alimenta del agua del canal, en el canal hay cangrejos, en el canal hay peces, esos también están presentes en la laguna. Por aquí pasan aves migratorias, también se quedan por aquí, nos podemos encontrar garzas, nos podemos encontrar patos, nos podemos encontrar cisnes y, por supuesto, conejos y ardillas también. Cada especie, al final, cada ecosistema necesita su aporte de agua, necesita su suelo. Luego, además, nosotros también, los educadores ambientales, pues también les pedimos cosillas.
Rafael, ¿a qué te dedicas dentro del PRAE? Yo soy uno de los 3 jardineros, pues mantenimiento de los fitos, del vertical, de la laguna, un poquito en general de todo. Es complicado porque son muchas maneras de regar, difusores, goteo. Nuestra energía son placas solares que alimentan nuestros motores. Botánica, podas, riegos, mantenimiento de malas hierbas, piedra volcánica, drenaje, porque su aparcelamiento lleva un drenaje y un sistema de riego. Las especies que tenemos aquí son las que están adaptadas al medio que tenemos, a Castilla y León. No son especies exóticas que tengas que tener un especial cuidado, una vigilancia continua. ¿La parte más delicada es el fitocalendario? La verdad es que sí. Y ahora pues en esta temporada también tenemos complicado los pinos, por la profesionaria y las plagas. ¿Son híbridos? Algunos sí, plantas modificadas para nuestro entorno. Los motores y estaciones de bombeo los tenemos solares, generamos nuestra propia electricidad. Luego hay otra manera de sacar el agua, que es un aljibe que recoge las aguas fluviales de los edificios y va allí. Es una ayuda, es otro apoyo. Aparte hay unos pozos a nivel freático que sacamos con el agua si no queda otra. Es otra opción. Y la tercera opción y la principal es el canal, que nos abastece el canal a través de una llave y viene al lago. Los fitos, el montecillo, la viña y eso es todo goteo. Lo que tenemos por aspersión son las zonas verdes de grama.
Nosotros lo que tratamos es de inculcar una serie de valores para poder dejar un planeta vivo a las siguientes décadas. Yo creo que es una profesión que no es muy conocida, pero que debe ser más valorada. Dentro del PRAE hay un proyecto educativo. La Escuela del Majuelo es un proyecto muy especial destinado a chicos de entre 3 y 6 años y que utilizan metodologías Montessori, bosque escuela y a cielo abierto. Y bueno, es raro que nos los encontremos por aquí porque suelen estar haciendo actividades cerca de nosotros. ¿Cuáles son los enemigos que tiene el PRAE? Es un parque que está abierto al público, entonces es verdad que hay gente que a veces viene y no respeta las normas y bueno, pues a veces nosotros cuando vamos dando un paseo por el parque ambiental, pues al final nos encontramos algo roto o algún banco en un sitio que no tiene que estar, alguna piedra además metida en la laguna y bueno, pues al final la gente que no cuida el PRAE es nuestro mayor enemigo. La diferencia que hay en el cuidado que tenemos a día de hoy con estos espacios, desde luego que es una enorme satisfacción cuando uno ve que grupos vienen a zonas que a lo mejor no estaban tan habituadas a contar con la presencia turística, pues desde luego es algo muy satisfactorio porque vemos que evidentemente esa política pública está cumpliendo su función, que es atraer a más gente siempre y cuando todo el mundo respete este tipo de espacios. Estos espacios que realmente se hacen para eso, para el disfrute, no solamente para que la gente lo vea, sino para que se puedan utilizar. Cada vez tenemos más necesidad de este contacto con la naturaleza. Ahora se habla mucho del déficit de naturaleza en todas las edades, pero especialmente en los niños. Yo cuando, por ejemplo, haces actividades de educación ambiental aquí en la Ribera del Duero, traes chavales de todas las edades, una de las cosas fundamentales que les cambia completamente hasta la cara es que están empezando a ver cosas reales, no lo están viendo en una pantalla, no es algo virtual, son bichos de verdad, son plantas de verdad, es la realidad. Las grandes civilizaciones se han asentado siempre al lado de un río, así que la historia está conformada por los ríos, sin lugar a dudas. Y quien no conoce su historia difícilmente va a proteger sus espacios, sus jardines, o sea, todo aquello que conoces, todo aquello que aprecias, todo aquello que al final le das un valor. Y si le das un valor, lo conservas, al final forma parte de ti. Y algo que forma parte de ti, pues evidentemente lo vas a conservar y vas a ayudar a que el resto lo conserven. Es una ventaja vivir en una ciudad y venir a un sitio y que te recreen, por ejemplo, el viñedo, que hay gente pues, que dentro de Valladolid lo puedes ver desde la carretera, pero no lo vives, no estás aquí, no pisas la tierra, no ves las viñas, ves cómo florecen, cómo arrancan, cómo las han podado.
el tipo de la cascada glacial, pues ves prácticamente cómo se inicia un río hasta dónde desemboca, en un lago, en una charca, en el mar. Al final yo creo que las ciudades han sido construidas de una forma muy rápida, sin tener en cuenta los beneficios que puede dar un parque, los beneficios tanto recreativos como depuración del aire, todo lo que puede ofrecer. Entonces yo creo que ahora estamos empezando a ponerlo en valor y a ver las necesidades al respecto, lo bueno que puede ser al respecto.